Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día hermoso que nos ha regalado el Señor. Un día más en tu presencia. Estamos en tu casa, en tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Un día más adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre le digo, ustedes son parte de Excelencia, porque por ustedes estamos aquí. La gloria es de Dios. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo está contigo, como todos los días. Tenemos un invitado hoy de tierra lejana, un hombre que viene a darle una palabra que sé que va a ser de beneficio para tu vida espiritual. Así que no te muevas de ahí, quédate ahí en tu asiento, en lo que tú estás haciendo, pero con tu celular en la mano o mirando tu televisor, porque esta palabra es para ti. Pastor, Dios bendiga. Hermana Yesenia, que Dios le bendiga grandemente. Amén. Para mí es un honor, un privilegio poder estar acá en este lindo lugar como es Excelencia Cristiana. Doy honor y gloria a quien se la merece, a Jesús. Amén, y gracias amén. a ustedes también por recibirnos. Amén. Mi nombre es Marlon López. Soy del bello país de Nicaragua, de la ciudad más hermosa de esa nación como es Estelí. Pastoreamos allá con mi esposa, con mi linda esposa, Erika Vázquez. Y tenemos 7 hijos. ¡Wow! Tomamos en serio la promesa Sí. de Abraham. El número perfecto. El número perfecto. Y si Dios nos da el octavo, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, estamos allá pastoreando y pues aquí estamos para poder compartir lo que Dios tiene para nuestras vidas y las personas que van a escuchar este hermoso programa. Amén, amén. Qué lindo, Dios mío. 7, el número perfecto. Pastor, de verdad que es un grato placer de tenerlo usted aquí en este lugar, y queremos que muchos de allá de Nicaragua vengan, de otros países, y que puedan disertar la palabra, dar lo lindo y lo maravilloso que Dios le ha dado. Ya que dice la palabra que hay que dar por gracia, pero que por gracia hemos recibido. Y yo sé que hoy esta gracia se va a derramar en este lugar. Sin más preámbulo, pastor. Bueno, mi amada, pues hay una palabra de mucha bendición, pero también creo que es para reflexionar mucho. Amén. Hoy en día, decimos los nicaragüenses, hay una fiebre en el cual todos quieren salir a las naciones. Sí. Hay una fiebre de ser el reconocido. Todos quieren, la mayoría hoy quieren una fama. Así es. Quieren dijo Pablo en una ocasión que hemos prostituido el evangelio. Sí. Y hoy en día se ha levantado mucha gente a causa de esto como un vividor de la palabra de Dios. Santo lo dijo. Entonces, tenemos que entender algo, que Dios nos llama a todos, pero hay áreas específicas en las que tenemos que trabajar. Así es. Alguien me dijo, Pastor Marlon, yo quiero ver milagros, señales, prodigios. Yo le dije, qué bien, todos queremos ver eso. Es más, la palabra lo dice. Sí. Pero lo primero que creo que tenemos que ver es el fruto del Espíritu Santo. Así es. Porque de qué nos sirve tener el respaldo de señales, prodigios y milagros si en nuestro interior no está el fruto, el amor, el gozo, la justicia, Sí. como es el reino. Wow. Pero, como digo, hay llamados específicos. La Biblia dice que el pueblo de Israel, Dios llama a todos los israelitas, pero escogió solo a una tribu para servirle a tiempo completo. Vamos. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 49, versículo 28. Todas las 12 tribus de Israel fueron llamadas y a todas las bendijo. Amén. Hoy en día la gente cree que porque alguien es un evangelista de naciones, Dios ha bendecido más a ese evangelista de naciones que a otro que esté allá en una iglesia limpiando las sillas. Wow. La misma bendición que está para un hombre de naciones, un pastor de una iglesia grande, Dios también puede bendecir a la que lava los inodoros y limpia las iglesias. Claro. Cuando Dios llama al pueblo de Israel, Dios los bendijo a las 12 tribus de Israel. Dios ha bendecido a las 12, pero llamó a una en específico. Sí. ¿Dónde está eso? La Biblia dice en Números capítulo 1, versículo 47 al versículo 54, que Dios escogió a una tribu para que le sirviera a él.
¿A cuál fue esa tribu? Los levitas. Aleluya. La Biblia dice que llamó a los levitas según la tribu de sus padres. Y ellos tenían la orden de Dios de levantar el tabernáculo cuando Dios dijera que tenían que moverse los hebreos. Y tenían que instalar el tabernáculo los levitas. Ellos tenían que poner todo lo que eran los utensilios. Así es. Si uno de otra tribu venía y tocaba lo que no tenía que tocar, el Señor lo mataba. Lo mataba. Como es el caso de Usa. Sí. Usa tuvo la buena intención, pero esto no es de buenas intenciones. Yo tengo todas las intenciones de hacer cosas en mi alma, pero no es que yo quiera hacerlo, es lo que Dios decide lo que va a hacer conmigo. No sé si me entiende. Entonces, Usa aquí vino y dijo, es el arca. Exacto. Y la agarró. La agarró, se va a caer, dame agarrar. Y la mató. Lo mató el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Eso es lo que está sucediendo. Que podemos ver personas que están en lugares donde no tienen que estar. Wow, muy fuerte. Vemos personas que están haciendo cosas que no tienen que hacer. Así es. Y hoy en día podemos ver que las personas sufren un problema en su familia. Un ejemplo. Si Dios viene y dice a alguien, yo quiero que trabajes en la iglesia, ahí te quiero. Pero esta persona es incómoda, es inquieta y dice, no, yo quiero ir para otro lado. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ver que la persona va bien, porque todo arranque se ve bien. La cosa es más adelante. Así es. Entonces, ¿qué es lo que va a traer eso? Va a traer problemas. Porque cuando Dios llama a alguien, Dios capacita a esa persona y también toca el corazón de los que están a su alrededor. Amén, como es el es. caso de su esposa. Si el Así hombre es. de Dios está casado, Dios va a poner en la mujer ese anhelo y ese deseo de ser la ayuda idónea. Amén. Y de poder compartir la visión que tiene el sacerdote de Esto la es casa. así, esto Entonces, es así. ¿qué pasa con un hombre que se mueve que no está en el propósito, en esa área de Dios? Entonces, terminan un matrimonio destruido. Así es. Y viene y dice el hombre, ¿y qué pasó acá? Si le estoy sirviendo a Dios, ¿por qué mi matrimonio se ha destruido? Porque hicimos cosas que no nos llamó Dios. Que no llamó Dios. Entonces, la palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 4, versículo 1 en adelante, que Dios, entonces, oiga lo que dice. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Wow. Hay llamados específicos. Santo. Dios cuando llama a una persona, le va a poner en su interior fuego de una... hay muchas maneras en las cuales Dios le llama a uno. Así es. En mi caso personal, yo cuando vine a Jesucristo, yo estaba en una esquina del barrio donde yo vivo, yo no quería nada con la vida, no conocía de Dios, y yo estoy con una que me quiero quitar la vida. En una esquina a las 6 de la tarde. Eso no lo puedo olvidar hace 7 años y medio. Santo. Y quiero quitarme la vida, pero en eso puedo ver una visión. En ese momento yo no sabía que era una visión. Dios. Porque no había alguien que me predicara y que me explicara. Así es. Oye, mira, dice el Señor que esto es una visión. Y tú me entiendes, pastora. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo puedo ver una visión que viene un ser caminando hacia mí a las 6 de la tarde. Wow. Estoy con un, no sé si se dice acá en Dominicana, un six pack de cervezas. Ok. Tengo una cerveza y tengo un puro de marihuana que me lo había fumado en ese momento. Y yo puedo ver después que viene un ser hacia mí. Porque yo estaba llorando. Dios. Porque se me había ido para atrás el cassette desde mi niñez. Wow. Y todo el sufrimiento que yo había pasado. Y todos los problemas que habían habido en mi familia. Problemas en ese momento con la persona que estaba conviviendo. Y que yo no era feliz. Yo me quiero quitar la vida. Y en ese momento aparece el ser. Y yo puedo ver de abajo, porque yo estoy sentado. Y yo puedo ver hacia abajo unas sandalias blancas. Yo puedo ver de repente unas vestiduras blancas, más blancas que ese vestido que tú andas. Y puedo ver más, yo voy subiendo la mirada poco a poco. Y yo de luego puedo ver un cinturón de oro. Wow, Dios mío. ¡Qué Padre. tremendo! Y luego puedo ver, ya en su pecho ya no alcanzaba a ver nada, sino que puedo ver un resplandor. Y yo le dije, Jesús. Yo le dije, perdóname. Pero instantáneamente supe que era Jesús. Era Jesús. Yo le dije, Jesús, perdóname por todo lo malo que he hecho. ¿Qué tengo que hacer? Dame la oportunidad de ser lo que tú quieras. Wow. Y en ese momento escucho la voz que me dijo, hijo mío, vengo a buscarte. Y eso me impactó tanto
que saber que si nosotros los hombres no vamos, Jesús va a tener que venir a hablar directamente con nosotros. Wow, sí, así es. Y en ese momento me dicen, vengo a buscarte y quiero decirte que tú me vas a servir. Eso fue hace 7 años y medio que yo le di mi vida a Dios. Entonces, ¿por qué le leo el texto de Moisés de Éxodo? Porque cuando Dios llama a Moisés, por medio de la zarza, podemos ver que Moisés no quiere, pero le dice Dios, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Fue un llamado directo. Así o sea que es. Dios va a hacer llamados directos con personas. Sí. Dios va a hablarle por medio de un sueño a alguien. Y ese sueño, no sé acá si se dice acá, no son sueños nacatamaleros. Esos son sueños de Dios. El sueño de Dios, mi pastora, es aquel sueño que tú te levantas en la mañana y andas inquieto. Llega la tarde y andas inquieto. Llega la noche y no puedes dormir y estás pensando en aquel sueño. Una semana, 15 días y dices, esto no es normal. Entonces es un sueño de Dios cuando Él viene y te llama. Hay una visión cuando Él te llama. O un llamado específico como cuando lo hizo con Moisés. Wow. Ahora, podemos ver también que todos tenemos el llamado a servir, el llamado a predicar, el llamado a orar por los enfermos, el llamado a ir a visitar a los enfermos, Así es. el llamado de ayudar a la gente necesitada. Pero no todos tienen el llamado a pastorear, no todos tienen el llamado de un apóstol, de un evangelista. Aunque la Biblia dice que somos profetas, es cierto, lo somos porque en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. Entonces nosotros profetizamos en nuestra casa y llamamos las cosas que no son como que si fuesen ya. Pero hay profetas que Dios los ha llamado que tienen que estar más con Dios que con la gente. Sí. El profeta de Dios es un hombre que vive más en la presencia de Dios que en el mundo natural. Nosotros podemos ver en la Biblia cuando llamó a Samuel, cuando llamó a Elías. Era gente que se mantenía muy a solas con Dios. Pero hoy en día los profetas es todo lo contrario. Viven más con la gente que con Dios. Así es. Viven más ahí en el mundo secular, viven más en el mundo de la fama, en el mundo de ser reconocido, que estar en la presencia de Dios y ser reconocido por el Señor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando por acá? Ahí es donde nos confundimos. Y si usted se da cuenta, pastora, hoy vemos que a los verdaderos hombres de Dios los apedrean. Sí. Los humillan. Bueno, eso así tiene que ser, pero te apedrean. Pero el hombre falso, que no tiene un llamado y dice que tiene un llamado, como que a este lo aplaude, y a este le tiran la plata por montón. Entonces, ¿yo cómo voy a identificar si yo tengo un llamado? Esa es la pregunta. Porque hay otro grave error en las congregaciones. Tal vez el pastor está ministrando a la iglesia, pero de repente se levantó alguien que predicó 2 mensajitos y habla lengua. Entonces dice, no, Dios me llamó a pastorear. Cálmate, tienes que pasar un proceso. Tienes que pasar una formación. Tienes que pasar por el fuego para pulir tu corazón. No es para que seas más reconocido. No. Todo hombre de Dios tiene que pasar un proceso. Así es. El proceso del corazón. Porque ¿cómo es posible que a mí, un pastor, me vaya a predicar de un púlpito cuando en su corazón hay amargura? Wow. No puede. Entonces, Dios antes de llamarte, como hizo con Moisés, primero te prepara. Sí. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Tírala, se convirtió en serpiente. Exacto. Mete la mano en el costado. Le salió llena de lepra. Vuélvela a meter. Es un proceso. Dios te va sanando el corazón. Dios va sanando tus actitudes para que cuando nosotros podamos estar en la plataforma o donde nos paremos a predicar el evangelio, nuestro corazón no esté lleno de malicia. Dios. Nuestro corazón no esté lleno de vanidades. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Hoy nos dejamos llevar por la fluidez. Si tiene mucho conocimiento es de Dios. Es que habla demasiadas lenguas y interpreta, es de Dios. Tiene demasiadas señales. La Biblia dice que el diablo también se viste de ángel de luz. Así es. Y también dice la palabra de Dios que este espíritu tiene un poder limitado. Cuando tuvieron las señales en Egipto, podemos ver que Moisés tiró la vara, se convirtió en serpiente, pero los brujos de Faraón tiraron la vara y también se convirtieron en serpiente. Lo mismo pasó en el Nilo. Pero después de la tercera señal que dijeron los hechiceros, ya no nos metamos con el Dios de los hebreos. Alabanza a Dios. Así es. Suelten a los hebreos que se vayan. Entonces, hay un poder limitado. Entonces, el enemigo pone en las personas que ya tenemos el llamado a tiempo completo. ¿Y qué dice la palabra? No ignoremos las maquinaciones de Satanás o del enemigo. Y cuando alguien dice no ignoremos las maquinaciones,
Mi amada pastora, creemos que solamente es que, uy, ahí viene la hermana, me tengo que hacer a un lado porque puedo caer en fornicación. O allá viene el hermano, puedo caer en el adulterio, tengo que hacerme a un lado. Nos cuidamos como de esos pecados, pero no nos cuidamos de las otras maquinaciones del enemigo, como es el ego, Sí, la vanagloria. Porque puede decir alguien, no, yo tengo un llamado y el pastor está predicando y a mí no me gusta su mensaje. Yo siento que yo predico más que mi pastor, comienzan a decir. Sí. Y ahí es donde están las maquinaciones. Dice, estamos ignorando las maquinaciones del diablo. Sí. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando Dios llama a un hombre a tiempo completo en su obra, Éxodo 18:21, dice la Biblia que Dios va a poner personas para que trabajen con el líder. Personas capaces, como es el caso de quién. Debe salir él. Si hay un pastor que me está viendo y Dios te llamó y tu anhelo es construir una casa para que la gente llegue y se congregue allí, si Dios te llamó, Dios va a proveer todo el dinero. Santo, si Dios te llamó, Dios va a proveer a los Bezaleel para que lleguen a trabajar contigo. Santo. ¿Quién fue Bezaleel? Bezaleel era hijo de Uri. Y dice la palabra de Dios que Dios lo había llenado de sabiduría y de inteligencia para que trabajara en todo arte. Dios llama a Moisés, pero Moisés no hace las cosas que hacía Bezaleel. Así es. Y hoy en día el pastor quiere hacer todo. Wow, el pastor quiere pastorear, Dios. El pastor quiere limpiar la iglesia, que no es malo. El pastor tiene que estar en la vela, que hay alguien que se murió, tiene que estar en el cumpleaños, porque si no está, entonces no es de Dios, se va a la iglesia. No, cuando Dios te llama, Dios te va a poner personas que nunca te van a abandonar. Así claro que hay unas que te van a dar un beso como Judas, pero van a haber personas que van a ser leales contigo, como fue el caso de Aarón y Hur, que le levantaron la mano a Moisés, al líder, cuando él está en el momento de que bajó sus manos del cansancio. Entonces, cuando nosotros, pastora, tenemos el llamado de Dios, Dios va a poner a Aarón y va a poner Hur que nos levante la mano. Cuando nosotros tenemos el llamado de Dios, Dios va a poner a esos Bezaleel para que ayuden a trabajar en la obra del Señor. Amén. Y no solamente va a poner Bezaleel, va a poner líderes. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, llama de entre los hombres de Israel a los inteligentes, a los que tú veas que son muy sabios, a los que vean que aman mi presencia. Y llamó a 70 líderes. Cuando esos 70 líderes están con Moisés, dice la palabra de Dios que Dios tomó del espíritu que estaba en Moisés y se los impartió a los 70. Entonces, estamos viendo el verdadero llamado. No estamos viendo que yo me puse a liderar. No, toda persona que se pone ella misma le viene un fracaso. Y yo por eso le dije al principio, pastora, ¿cuáles son uno de los fracasos? Cuando el hombre está demasiado metido en la obra de Dios y Dios no lo ha llamado, su esposa va a decir, no, este hombre como que ya no me pone mente. Los hijos van a decir, y mi papá ya no está conmigo. Así es. ¿Qué va a decir su familia? Y perdimos a nuestro papá, porque quiere hacer las cosas que no le fueron encomendadas. Ahora, Números, capítulo 11, versículo 16 dice, Jehová le dijo a Moisés, segunda de Crónica, versículo 2, versículo 13. Dice la escritura, yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar oro, plata, bronce, hierro y piedra. ¿Qué quiere decir esto? Ya salimos de Moisés, metámonos con Salomón. Salomón quiere construir el templo. Dios llamó a Salomón para gobernar una nación. Amén. Pero Salomón no iba a construir la casa del Señor. ¿Quién la construyó? Un hombre entendido llamado Hiram. O sea que cuando Hiram está con Salomón, él comienza lo que es la edificación de todos los materiales para que se haga el templo. Voy avanzando. La Biblia dice en Hechos capítulo 6, versículo 3, versículo 5, que vinieron a Pedro y le dijeron, Pedro, no le estamos dando de comer a las viudas. Y dijo Pedro, yo necesito predicar y orar. Porque Pedro tenía el llamado a predicar el evangelio a tiempo completo. Entonces dijo él, yo no me puedo detener, aunque sé que es bueno ayudar a las viudas. Yo necesito predicar, yo necesito orar, yo necesito mantenerme en la intimidad con Dios, pero no vamos a dejar de hacer lo otro. Busca a 7 personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio, que se encargue de darle la comida a las personas. Entonces podemos ver que hay un llamado a trabajar en la iglesia. Y llamó a Esteban, llamó a Nicanor, llamó a Prócoro y llama a otros 4 más. Sí. Entonces estos 4 comienzan a trabajar en la congregación y ellos felices y llenos del amor de Dios comienzan a darle de comer a la gente hambrienta, a darle de alimento a los necesitados. Entonces podemos ver que el hombre de Dios
que recibe el llamado, está predicando y está orando y está en intimidad, pero podemos ver a un grupo que está siendo llamados para ayudar al necesitado. Así es. Entonces, hoy en día, si tú estás llamado para trabajar en la congregación, hazlo de la buena manera. Porque hay unas grandes posibilidades que Dios vea cómo tú estás haciendo ese trabajo. Porque hoy en día queremos hacer el trabajo en la congregación, pero no lo hacemos de buena manera. Wow. Si vamos a limpiar, hagámoslo de buena manera. Si vamos a trabajar, hagámoslo de buena manera. No para que me vea el pastor, no para que me vea el líder. Lo voy a hacer para que me vea Dios. Cuando Samuel estaba viviendo con el sacerdote Elí, él hacía las cosas de buena manera. Y podemos ver a Ofni y a Fines, hijos del sacerdote Elí, que ellos estaban en el liderazgo y ellos no eran reconocidos. Dios no los reconocía como líderes. Pero había un muchachito que hacía las cosas con amor. Así es. Y él no sabía que Dios ya lo estaba preparando para un llamado. O sea que si hay alguien allí que está haciendo las cosas que para otros eso es insignificante, Dios lo valora. Amén. Dios está viendo lo que tú haces con mucho amor y hay posibilidades grandes de que Dios te puede llamar. Hay personas, mi amada pastora, que quieren ir a las naciones y Dios no los ha llamado todavía. No lo ha llamado, sí. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta si yo tengo un llamado? Romanos, capítulo 12, versículo 6. Mira qué tremendo, perdón, primera de Timoteo, capítulo 3, dice la Biblia, palabra fiel es esta para el llamado. Si alguno anhela el obispado o el liderazgo, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Oiga, si tú tienes llamado, tienes que ser irreprensible. Tiene que ser marido de una sola mujer. Tiene que ser sobrio. Tiene que ser prudente. Tiene que ser decoroso. Tiene que ser hospedador. Tiene que ser una persona apto para enseñar. Tiene que ser una persona, dice, amable, apacible. Si nosotros no tenemos esto, entonces hay problemas con este texto. Sí. Dice la palabra del Señor que buena obra desea, pero es necesario que el hombre que tiene el llamado tenga todas estas cualidades. Ahora, para dejarle un rato a usted que compartamos, ¿qué dice Romanos capítulo 12, versículo 6? De manera que teniendo diferentes dones, oiga qué poderoso esto, según la gracia que nos es dada. O sea que porque usted predique o haga milagro y yo no haga milagro, eso no quiere decir que no tengamos la gracia, porque todo es de Dios. Por la gracia que nos es dada, somos un solo cuerpo. Dice la palabra de Dios, si el de profecía, utilícese conforme a la medida de la fe. Amén. O si el del servicio, utilícese de la manera para servir. Hay personas que no van a salir de las iglesias y tienen que quedarse a servir. Dios mío. Hay personas que van a tener que quedarse con sus pastores. ¿Y yo cómo me voy a dar cuenta de eso? Dios va a poner paz en mi interior. Si tú eres un hombre o una mujer de oración, Dios te va a guiar. Él es la luz. Él es la paz. Si yo, un ejemplo, yo soy de Nicaragua. Yo ando en esta bella nación. Pero en mí está yo, ¿qué estoy haciendo acá? Yo me quiero ir. Yo no aguanto. Esto no me gusta. A mí Dios no me llamó. No te llamo, sí. Pero si yo estoy acá, lejos de mi familia, pero en mí hay paz y que todo lo que estamos haciendo lo hacemos con amor y con gozo, eso es de Dios. Así es. Si estás, lo vuelvo a repetir de otra manera, si tú estás haciendo algo y no te da paz, lárgate. Es más, si tú estás con un novio y ese tipo no te da paz, déjalo. Algo está pasando. Sí, algo está pasando ahí. Tienes que dejarlo. Si tú estás en una área donde no tienes la paz y el gozo, allí no Dios te llamó. Pero donde tú tienes paz, allí Dios te llama. Dice, el servicio, el que exhorta, úselo en la exhortación, el que reparte, hágalo con liberalidad. El que preside, hágalo con solicitud. Entonces, está bonito lo que dice Pablo, que el ministerio de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y el ministerio de los maestros. Pero no todos los que están en la iglesia van a estar con estos 5 ministerios. No. Dios hace llamados específicos, pastores. Así es. Ciertamente, wow, esta palabra yo sé que va a ser de gran beneficio para la vida espiritual de muchas personas, porque muchas veces tenemos muchas equivocaciones, pastor, y es
Cuando vemos a alguien que no sale de la iglesia, cuando vemos a alguien que no está fluyendo, no está predicando, pensamos que esta persona no tiene un ministerio, pensamos como que la gracia de Dios no está sobre esta persona y realmente es una equivocación. Es como usted decía, hay personas que no van a salir de la iglesia, hay personas que están ahí para interceder, sí. Son intercesores. Que tienen que estar ahí de rodillas intercediendo por lo que salen, por lo que viajan, y también que ahí también viene nuestra victoria. Que hay personas que piensan, no, yo predico mucho, lo que Dios está haciendo conmigo es porque soy yo. No, hay alguien de rodillas, hay alguien intercediendo. Y también mientras usted hablaba, me ponía yo a pensar y decía, Dios mío, el llamado duele. Todos los hombres que Dios llamó en la antigüedad, vimos y hemos leído de cómo ellos pasaron por diferentes cosas. Y hay muchos que tuvieron llamado que ellos mismos no querían. Y usted ve que la gente ahora dice, no, porque yo soy evangelista y porque yo soy esto, porque soy aquello. Wow. Pero el verdadero hombre que es llamado por Dios, cuando Dios lo llama, este hombre sufre. Sí. Y sufre tanto. Vemos a Jeremías. El Señor le dice a Jeremías, porque yo te llamé. Y cuando le hace el llamado a Jeremías, lo primero que le dice a Jeremías, ay Señor, yo soy niño, yo no sé hablar. Y el Señor le dice, mira, no me digas que tú eres un niño, porque donde quiera que yo te mande y lo que yo te diga, eso tú vas a tener que hacer. Pero vemos que Jeremías le puso un pero, como decimos aquí en Dominicana, al Señor. Yo soy un niño, no sé hablar, ¿cómo tú me vas a enviar? Bendito sea el Señor. Tal vez Jeremías se sentía muy insignificante, se sentía que no era nada para hacer esa asignación que Dios le estaba mandando a hacer, porque era ir a hablar al pueblo de Dios, era ir a hablar a ese pueblo de Judá que estaba mal, era reverde, y decirle que se devolviera de su mal camino. Bendito sea el Señor. Pero también vemos a Moisés. Lo primero que Moisés le dice al Señor es que yo soy tartamudo, manda a mi hermano Aarón. El Señor le dice, no, es a ti. Entonces, yo me pongo a leer la Biblia, me pongo a analizar, que veo personas que ellos mismos se ponen un título. Yo soy pastor. No, porque Dios me mandó al pastorado. Y al güey que trilla no se le pone bozal. Eso es lo primero que dice el pastor. Un texto que le ponen siempre. Oye, al favor de ellos. Cuando tienen que utilizar la palabra a favor de ellos lo hacen. Bendito sea el Señor. Porque hay personas que si ya sabemos y entendemos que hay personas que están bien preparadas dentro de las congregaciones, pastor, bien preparadas, personas que son estudiosos, personas que han hecho, qué sé yo, qué y cuántas cosas. Y vemos que hay hombres que Dios llama, que quizá no tienen tantas cosas. Son personas humildes que quizá no llegaron ni a la universidad ni nada, pero Dios lo llamó. Es correcto. Y están ahí en el pastorado. Pero entonces, el que quizá tiene más letra, el que quizá tiene más léxico para hablar, y todo eso, ya entiende que ese llamado no debería ser de esta persona, sino de él. Entonces, ya después que viene alguien, porque hay alcahuetas dentro de las iglesias. Repítalo eso. Es lamentable del caso. Hay alcahuetas. Hay personas que tú lo invitas a predicar y para congraciarse con el pueblo y para que lo vuelvan a volver a invitar, muchas veces hasta mentira habla. Dios y le dicen, mío, yo voy a un pastorado en ti, porque a todo el mundo le profetizan pastorado. Y muchas veces ese pastorado no está en esta persona. Por eso que también el Señor nos manda a nosotros a tener el descendimiento de espíritu, para saber cuando están hablando de parte de Él y cuando no es de parte de Él. Pero ¿qué es lo que está pasando? Este hombre que no tiene el llamado pastoral, pero ya porque le dieron una palabra, ya está mirando el pastor, que quizás es un hombre humilde, un hombre que quizás que como Moisés, que no le sale casi el habla, que cuando va a hablar tiene que tartamudear. Ya comienzan a decir, tú no ves, pero que ese llamado es mío. El que tiene que estar aquí pastoreando soy yo. Eso lo dijo Coré. Eso lo dijo Coré. Y empiezan a mirar al pastor, el hombre de Dios, el hombre que Dios puso. Que no sirve. Que no sirve, según ellos, pero fue la persona que Dios puso. Lo están mirando por encima del hombro. Wow. Bendito Dios. Porque yo no soy tartamudo, yo hablo bien. Yo hablo bien, yo me paro y todo el mundo tiene que escucharme. Porque tú crees que ese pastor puede dar un estudio. Este pastor ni sabe leer bien. Entonces empezamos a minimizar el hombre de Dios, el hombre que realmente tiene el llamado de Dios. Está fuerte. Y estamos viendo eso en muchos lugares, que le gusta minimizar. Dicen, no, pero tú crees Yesenia.
de llegar a las naciones. A mí me ha pasado, ¿entiende, pastor? No, hay que tener mucho cuidado con esto. El hombre que realmente, pastor, tiene el llamado. Yo sé que en el instante que el Señor le habló a usted y le dijo, mira, usted tiene un pastorado, yo lo llamé al pastorado. Lo primero que usted pensó, dijo, no, yo no estoy capacitado para eso. Sí. Señor, ¿usted cree que yo no? ¿Será que el Señor se equivocó? Porque el que tiene verdadero llamado, cuando le dicen, tú eres pastor, nunca brincan y saltan. No es de uno. Ay, Dios mío. Lo primero que dicen, y será mío, ¿verdad? Esta palabra, no. Y comenzamos hasta mirar en la congregación. Yo creo que no fue a mí, yo creo como que se equivocó, fue a fulano. El que tiene el verdadero llamado, porque el que tiene el verdadero llamado de Dios sufre. Sí, sí. El llamado duele. Ay, sí, porque sí. Cuando un hombre es llamado por Dios, anda, alabanza. Cuando el hombre y la mujer es llamado realmente por Dios, va a sufrir, oye, y va a pasar por muchas situaciones. Wow. Va a llorar. Oye, le va a faltar hasta el aliento. Sí. Porque el que es llamado verdaderamente tiene que ser pasado por el fuego. Así es. Tiene que ser probado. Y usted dijo algo que muchas personas no le prestan atención a eso. Debe haber un cambio en su corazón. Es correcto. Moisés lo tuvo. Moisés, ¿qué te pasa? Entra la mano. Cuando Moisés entra la mano, ¿qué sacó? La mano leprosa. Ajá. Moisés vuelve y entra otra vez. Y ahí Dios hizo algo. ¿Pues sabe por qué? Porque hay personas que tienen el corazón sucio. Leproso. El corazón leproso. Y quieren ir a hacer una asignación. Ay. Y nadie con raíz de amargura en el corazón puede guiar un pueblo. No puede. Porque ¿qué le vas a dar a ese pueblo? Lo va a contaminar. Lo va a dañar. Lo va a dañar. Toda persona que tiene el corazón sucio y está en uno de los ministerios de Dios va rumbo a un caos. Dios mío. ¿Qué pasó con los cerdos? Fueron al despeñadero. Y eso es lo que va a pasar. Un demonio dentro de esta persona, porque así es la verdad, es un demonio. Coré, el espíritu de Coré está hoy en día activo. Y está metido, ¿dónde? En iglesias. ¿Por qué? Porque, como usted dijo, está minimizando al hombre, al evangelista, al profeta. Ahora, ¿qué pasa con aquellos hombres que alguien me preguntó? ¿Y qué pasa con esa gente que dice que es pastor, evangelista, profeta y no le pasa nada? Claro que sí. Todo tiene su tiempo, dice el rey David. Va a llegar el día que se le va a pagar lo que él ha hecho. ¿Y sabe cómo? Hay personas que se fueron al infierno hoy en día y no se arrepintieron. O sea que hoy hay pastores falsos hoy en el infierno. Hoy hay evangelistas falsos hoy en el infierno. Pero Señor, si yo hice milagros en tu nombre, no, apártate de mí, hacedor de maldad, que yo no te conozco. Al lago a sufrir. Lo dice la palabra de Dios. Ahora, usted dijo algo y es la verdad. El que es llamado por Dios tiene que pasar por un sufrimiento, por un proceso. Usted puede ver a todos los ministros de Jesús, cuando los llamó, Pedro crucificado boca abajo. Así es. Pero nadie quiere estar boca abajo. Nadie. Todos queremos estar arriba. Bueno, cuando es boca abajo, no, esto no es lo mío. Y podemos ver a Juan, que tuvo que pasar por una olla hirviendo. Si usted sabe, y el hombre fue llamado por Dios. Qué bonito que anda con Jesús, qué bonito que hace milagros, pero es que tiene que ser probado. Pero no murió. ¿Y qué pasó con él? Lo metieron a una isla, donde estuvo solo. Así es. Pudo que tuvo familia y sufrió. ¿Por qué? Por el llamado. O sea que el llamado es bonito, pero también se sufre. La gente te conoce tu gloria, hermana Yesenia, pero no sabe lo que tú sufriste. La gente no sabe cuántas veces pasaste hambre. La gente no sabe si no comiste, si no tuviste dinero para subirte en el bus, en el teleférico. La gente te ve hoy en día donde tú estás, pero no saben cómo empezamos. No saben. Entonces, los llamados son bonitos. Cuando Dios te llama, te va a procesar. Así es. Y te va a limpiar el corazón. Es lo más lindo. Y si usted está en una congregación, el consejo más saludable es hágalo con amor, sirva con amor, gane almas y disipule con amor. Amén. Porque eso es un llamado también. Sí. Hemos sido llamados a darle la mano a alguien, a decirle, Cristo te ama. No, usted no sabe si está en el trabajo. Tal vez usted no es un evangelista, un pastor, es un líder de una iglesia. Pero una persona que tienes ahí en tu trabajo, esa persona a lo mejor se está muriendo por dentro. Wow, sí. Pero una palabra que salga con poder por tus labios puede restaurar la vida de esa persona. Jesús nunca dejó de trabajar. Aún en la cruz se llevó al ladrón al paraíso. Amén, aún en su sufrimiento, aún en el dolor, aún en la soledad, porque solo estaba María allá a la orilla de la cruz. Aún en la soledad, Él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pablo, aún estando dentro de la cárcel, con el llamado de Dios, él tenía paz. Y desde adentro de la cárcel
él estaba animando a los que estaban Wow, afuera. Dios mío. En vez de los de afuera estar animados y animar a Pablo, Pablo dentro de la cárcel estaba mandando las cartas. Sí. Ánimo, iglesia, ánimo. ¿Qué es lo que pasa? No es la cárcel, es lo que está dentro de nuestro corazón. Y si tenemos un llamado de Dios, y si hemos sido llamados a ser hijos de Dios, nosotros somos más que vencedores y libres en Cristo Jesús. Esto es así. De verdad que es así. Y usted hablaba de estos hombres que tuvieron que pasar por tantas calamidades, con tantas cosas. Y es otra cosa, es otro punto, pastor, que vemos que cuando Dios nos llama, nos entrega un ministerio, nos da una asignación, y nos vemos pasar por muchas dificultades, por muchos momentos, muchos tragos amargos. Sabemos decirlo, algunos dicen, o quizá la mayoría de lo que Dios ha llamado para entregarle algo, decimos, yo creo que ese llamado no fue de Dios. No fue de Dios porque mía por todo lo que estoy pasando. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que estamos pasando ahora, en aquellos tiempos, también aquellos hombres pasaron por esto. Porque usted habló ahorita de cuando fueron con el chisme que estaban dejando de darle las contribuciones a las viudas, que no le estaban dando la comida y esto, y como Pedro se levantó y Pedro dijo, bueno, a nosotros no podemos dejar de predicar y de hacer esto porque esto fue algo que Dios nos mandó a hacer, pero tampoco podemos dejar de darle la ayuda a las viudas. Sí. Y entonces escogen estos hombres y dentro de estos hombres estaba Esteban. ¿Qué era que estaba haciendo Esteban? Que le estaba haciendo daño a aquella persona. Esteban le estaba haciendo daño a la tiniebla. ¿Y qué pasó con Esteban? Esteban no le dieron bizcocho. A Esteban tampoco agarraron un huevo y se lo partieron en la cabeza. No. A Esteban le dieron pedradas. Sí. Pero mientras Esteban lo estaban apedreando, mientras Esteban le estaban dando los golpes y diciéndole quizá todas las palabras que ellos querían decirle, Esteban estaba viendo cielos abiertos. Dios mío. Pero entonces, en el tiempo que estamos viviendo ahora, Dios te llamó, el pastorado, muy contenta. Yo quiero una iglesia que tenga 1000 miembros, de 3000 miembros, porque eso es, quiero riqueza, quiero casa grande, quiero jipeta, quiero esto, quiero buenos carros, porque en eso creemos que es el evangelio. Por el evangelio es sufrimiento. Yo siempre he dicho, el evangelio tiene sus rosas y son hermosas las rosas, pero cuando tú pisas esa rosa, tienen espinas. Dios. Porque Dios a ti te va a dar el llamado, te va a decir, mira, yo te llamé para esto. Llamó a Moisés. Moisés, mira, yo quiero que tú libertes mi pueblo. Llamó a Samuel, llamó a todos estos hombres. Pablo tuvo un encuentro face to face con el Señor. Saulo, ¿pero quién eres tú, Señor? El Señor comienza, le dice a Pablo, Pablo fue un hombre terrible. Mira, yo admiro a ese hombre. Cada vez que hablo de ese hombre me enamoro cada día más de él. Era mi esposo. Y vemos estas cosas. Pero, ¿por cuántas cosas estos hombres no tuvieron que pasar? Lágrimas. Lágrimas. Oye, Pablo lo dijo. Pablo, ¿cómo fue Pablo muerto? Le pasaron una guillotina. Dice que lo mocharon en 2. Bendito Dios. Usted hablaba de Juan, como lo echaron en esa paila, como decimos aquí, sí. Ese cardero de aceite caliente. No murió ahí. Pero vemos después tuvo que ir a la isla de Pasmo. Pero ¿qué pasó con este hombre? Estando en la isla de Pasmo, este hombre, Dios le dio una revelación. Y mira cómo este hombre escribió el libro de Apocalipsis. Wow. Pero en este tiempo nosotros no queremos pasar por esto. Porque mucha gente se están convirtiendo, no porque aman a Dios, no porque Dios le hizo un llamado y ellos quieren servir a Dios, sino, por el pastor, cuando él no era cristiano, vivía en una casita de madera. Ahora el pastor, después que se metió a pastor, tiene un edificio, pero no sabe. Ay, Dios mío, dígalo, mana Yesenia, no saben por lo que usted pasó. No saben los momentos, como usted decía ahorita, que tuvo que comer. Aquí, yo me acuerdo una vez, pasé por una situación tan caótica en mi vida, que yo me acuerdo que hay una hermana en la iglesia que se ríe cuando se acuerda de eso. No sé si usted conoce la yuca. Sí. Yo me acuerdo, pastor, que todos los días nos levantábamos mi esposo y yo y mis hijos, y no hallábamos ni tan siquiera para colar un café. Oye, fue terrible eso. Simplemente mi esposo se levantó a ayudar al pastor allí en la iglesia a desbaratar el templo, que era una casita de madera que se nos estaba cayendo encima.
Y el Señor nos ayudó, pudimos construir el templo. Y mi esposo dijo, voy a ayudar a construir el templo, desbarató y esto. Mi esposo duró 3 meses sin trabajar, sin que nadie lo llamara para darle empleo. Y con una casa que teníamos que pagar. Estábamos pasando momentos difíciles, pastor. Y todos los días, escuchen eso, los que no saben que lo que es un llamado, los que creen que solamente que Dios nos llamó para tener riqueza, ¿no? En el evangelio se sufre, pero sufrimos porque sabemos que lo que estamos pasando aquí no es comparado con la gloria venidera. Amén, amén. Y yo tenía que agarrar, pastor, escuche esto, con mi niño pequeño. Llegaba a las 6 de la tarde, a veces no habíamos comido nada. Wow. Y siempre a esta hora, pastor, llegaba alguien. ¿Usted conoce el dinero dominicano? Sí, sí. Llegaba alguien y me llevaba 50 pesos. Pastor, 50 pesos. Y con estos 50 pesos yo agarraba, duramos estos 3 meses, Dios mío, Padre. Con yo agarraba pesos. con 50 pesos que alguien iba a llevarme. Oye, todos los días en la tarde. Me decía, y pasaban así como si nada. Ahí toma, porque cuela un café, Yesenia. Y se iban. Y a veces decía, vamos a colar un café. Retico decía, vengo ahora, y se iban y no volvían. Y con estos 50 pesos, yo compraba 40 pesos de yuca. Y con estos 40 pesos de yuca y 10 pesos de mantequilla, y eso era que nosotros comíamos. Pero aparte de eso, llegaba un familiar mío que estaba pasando proceso. Y de esos poquitos que yo conseguía, yo también tenía que proveerle a él. Dios mío, a mí no me digas que tú tienes llamado y lo que tú estás mirando, criticando y creyendo que por el llamado que tú tienes, Dios te va a dar riqueza. En el llamado se sufre. Se pasa por el valle de las lágrimas. Sí. Mira, pero pastor, eso es tremendo. Ahora, ¿qué pasa también con personas que dicen que tienen el llamado? Si hay multitudes, le predican. Sí. Pero si solo hay uno, no predican. No predican. ¿Qué pasó con Felipe? Él tenía el llamado. Y cuando uno tiene el llamado, predicarle a 100, a 200 o a 1000 es el mismo gozo que predicarle a uno. Felipe sale del llamado donde estaba sirviéndole a la viuda. Ya el Señor lo llama ahora a tiempo completo y le dice, Felipe, ve a Samaria. Cuando estuvo la persecución en la iglesia primitiva, él agarra para Samaria. ¿Qué es lo que pasó allá? Toda una ciudad rendida a los pies de Jesús. Así es. Milagros, sanidades, los brujos se convierten a Jesús. Sí. Podemos ver un avivamiento total en Samaria. Pero él tiene que salir de Samaria y el Espíritu se lo lleva al desierto. Y allí viene un etíope en una carroza y él viene leyendo el libro de Isaías. Y le dice el Señor, acércate. Sí. Y cuando él se acerca le dice a Felipe, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Wow. Y él dice, nadie me explica. Déjame que yo te explique. Wow. O sea que los que tienen el llamado de Dios a tiempo completo aman predicarle a 1, aman predicarle a 5 o aman predicarle a 100. El llamado no lo pone uno. Lo pone Dios. Pero si yo no tengo llamado, a mí ni ganas me va a dar de levantarme a orar por las almas. Así es. Pastora, todo el que ama la obra y es llamado por Dios, hasta termina de orando por último por su familia. Esto es Dígame lo que no. Termina, ora por el vecino, termina orando hasta por la suegra. Así es. Pero uno dice, y yo cuando voy a orar no me dio tiempo. Hasta los perritos lo mientan. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que para ir culminando por el tiempo, porque esto está bueno, es una tremenda bendición estar con usted. Amén, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que fueron llamadas por Dios y dicen, ¿yo cuándo voy a ver el refrigerio espiritual? Porque la Biblia dice, y vendrán de mi presencia tiempos de refrigerio. Mi pastor, hay tiempos de refrigerio. Claro que sí. Pero este es un caminar, dijo Pablo. Y yo veo que todos los atletas luchan por llegar en primer lugar. Así es. Pero en Cristo es con paciencia. Pero siempre manteniéndonos en la línea. Así es. Siempre creyendo que vamos a llegar. En esta línea vamos a ser golpeados, vituperados, vamos a ser lastimados. Pocas veces llamo yo, pocas veces vamos a ser, siga adelante, pastor, estamos con ustedes. Pero dice el Señor, sigan adelante poniendo la mirada en el autor y el consumador de la fe, el que los ha llamado. Es allí donde nosotros vamos a seguir. ¿Cuándo termina esto? Hasta que dejemos de respirar. Así es. ¿Cuándo terminan las pruebas? Hasta que dejemos de respirar. Creo que vamos a tocar un tema que el Señor me está dando ahora, más adelante. Y yo creo que las pruebas siempre van a estar presentes. Porque si nosotros vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria, cada victoria tiene que traer una batalla. Claro. Y luego de esa batalla, bueno, pues es otro rollo, mi amada pastora. Aleluya. Y eso es lo que nos queremos. De verdad que ha sido un grato placer de compartir este momento
con el pastor trajo una palabra que sé que va a ser de bendición para la vida de muchas personas. No es solamente los que están ejerciendo el pastorado, sino personas que Dios le ha hablado, que Dios realmente le ha hablado. No como la charlatanería que tenemos ahora, que personas que se dominan profetas y viven haciendo tanto lío en las redes sociales y yendo a iglesias y dejando tanto problema, sino personas que en realidad Dios le está hablando y le está diciendo, oye, te he llamado con pastorado. Mira, hubieron personas que lloraron en la antigüedad con el llamado que Dios le hizo, personas que fueron bofeteados, personas, como hablamos ahorita de Jeremías, fue metido en cisterna con pan de angustia, personas como Miscaía, que no quisieron escuchar la palabra, que estaba preso, pero personas que por el llamado van a tener que sufrir, pero si el llamado es de Dios, se va a notar, se va a ver, no que tú te pongas, sino que el mismo Dios ha determinado lo que va a hacer en tu vida. Y sé que hay pastores que van a tomar esta palabra que el Señor le ha traído hoy. Por eso te pedimos que te suscribas si no lo has hecho, que le dé me gusta, darle a la campanita para que te puedan salir las notificaciones y que cada contenido que salga de acá de Excelencia Cristiana Televisión, usted puede seguir disfrutando. Pero sobre todo, comparta, porque esta palabra debe ser compartida. Hay personas que necesitan urgentemente escuchar esta palabra y entender que hay llamados que duelen, pero si Jehová te llamó, Él está contigo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo se despide y el pastor Marlon López desde Nicaragua. Bendiciones. Amén. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.